Adelante con este segundo panel. Primero, por supuesto, quiero agradecer a Forest por la invitación a participar de este panel también como moderadora y el placer de estar acá compartiendo este espacio, no solo con todos ustedes, sino también con el doctor Juan Pablo Basbus, que viene de la provincia de Santiago del Estero y nos va a contar su experiencia y cómo están desarrollando en la provincia de Santiago del Estero esta nueva asunción de competencias en materia de narcomenudeo. Bueno, primero que nada, transmitirles el currículum de Juan Pablo. El doctor Basbus se recibió de procurador y abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, ha realizado estudios de posgrado en Derecho Registral en la Universidad Nacional de Córdoba, también en Derecho Tributario por la Universidad Nacional de Córdoba y una diplomatura en Derecho Procesal Tributario en la Universidad de Córdoba. Ha tenido experiencia en el sector laboral privado, en el ámbito también de la práctica profesional y la asesoría jurídica en ámbito civil, laboral y tributarios, siendo socio de distintos estudios en la Universidad de Córdoba y en la Dirección de Rentas de Córdoba para las delegaciones de Carlos Paz, Río Cuarto, San Francisco y Villa María. Ha sido también delegado regional para recupero de créditos para el Ente Provincial de Energía de Córdoba y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a nombre de Colector Sociedad Anónima. En el sector público se ha desarrollado como relator en materia contenciosa, administrativa y notarial del Fiscal General de la provincia de Santiago del Estero por ante el Superior Tribunal de Justicia en el periodo 2010-2011 y también como fiscal auxiliar en materia criminal y correccional de la Unidad Fiscal de Recursos del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Control de Recursos de Apelación y Alzada de la provincia de Santiago del Estero y con posterioridad se cruzó la vereda de enfrente y se fue al Ministerio Público de la Defensa siendo asesor letrado en materia criminal y correccional en la Defensoría Oficial de Séptima Nominación. Lo mismo en la Defensoría de Sexta Nominación del Ministerio Público de la Defensa de Santiago del Estero, siendo posteriormente director de la Oficina de Coordinación en Materia Penal y Civil para la Defensoría General y actualmente es secretario general del Ministerio Público de la Defensa en Santiago del Estero desde el año 2016. Es docente de distintas asignaturas por la Universidad Nacional de Córdoba, entre ellas en Historia, Derechos Reales, Derecho Tributario, ha sido profesor adscripto de Derecho Registral, docente también en la carrera de Escribanía en la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad Católica de Santiago del Estero. También ha representado al país como delegado de la Universidad Nacional de Córdoba en distintas celebración de convenios de integración e intercambio con distintas universidades en el año 2001. Bueno, nos va a contar un poquito la experiencia que llevan desde el año 2018. En marzo del 2018, Santiago del Estero aprobó esta transferencia de competencias penales a la provincia, adhiriendo a la ley 26.702, que ya fuera mencionada, que, bueno, lo han mencionado en el panel anterior, pero ha, digamos, cedido a las provincias la competencia para la investigación de los delitos de comercialización, entrega, suministro y facilitación de estupefacientes en la medida en que sean fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Lo mismo en los casos de detección de sembrados o cultivos inequívocamente destinados a consumo personal. El inciso quinto último de la ley 23737, relativo a la entrega, suministro, facilitación ocasional y gratuito para uso personal. Los casos de tenencia para consumo personal
y el de falsificación de recetas médicas también. Han sido diversas las posiciones en relación a la desfederalización de este tipo de investigaciones y juzgamiento. Ha habido, digamos, posiciones favorables a la desfederalización y otras posiciones que han sido sumamente reticentes a la desfederalización en función de algunas problemáticas que pueden ser señaladas y que es lo que intentaremos ver a lo largo de la jornada, cómo han sido abordadas estas diferentes problemáticas que han rondado en torno a, por ejemplo, la mayor o menor eficacia de la persecución, si está en manos de organismos federales o si está en manos de cada jurisdicción local, cómo abordar los problemas vinculados con la prevención y la atención del consumidor o de la persona que padece del síndrome de intoxicación, las distintas posibles consecuencias negativas en relación a la criminalización mayor o menor de quienes son adictos y cómo funcionan o cómo se abordan las diferencias en relación a la selectividad del sistema penal. Algunas cifras indican que desde que algunas provincias asumieron la competencia, 7 de cada 10 casos que se inician están vinculados con la criminalización de la persona adicta, lo cual es una cifra, digamos, llamativa, y algunos han señalado que se ha reducido significativamente la cantidad de investigaciones por delitos más graves. También vinculado con esto tenemos la problemática de cómo abordar las diferencias o las diferentes o cómo enfrentar el desafío de reducir las posibilidades de generar focos y núcleos de corrupción en fuerzas de seguridad y en organismos que abordan la problemática, que por supuesto que esto no depende de que sean federales o provinciales, pero sí obviamente hay diferentes formas de abordar esta interacción y la creación o la destrucción de nichos posibles de corrupción en este ámbito. En algunos casos, obviamente, también hay dificultades presupuestarias en función de la existencia o no de la transferencia de fondos a los que se comprometió el Estado federal, pero que, bueno, siempre cuando se trata de transferencia de fondos hay mayores obstáculos y dificultades que enfrentar. Y también algo que un poco lo introdujo el doctor Sebasco, pero que no queda demasiado claro tampoco, es estos nichos de posible ambigüedad en la relación de cómo distinguimos las competencias y los límites entre un delito u otro, que no solamente van a terminar incidiendo en si los casos se quedan radicados en la competencia local o si finalmente se derivan a la justicia federal, sino que además, por supuesto, son aptos para este tipo de conflictos y de falta de límites precisos. Ocasiona a nivel de las prácticas forenses un exponencial incremento en la conflictividad entre jurisdicciones, planteos de competencia, discusiones, etcétera, que en definitiva terminan incidiendo también negativamente a la hora de dotar de eficacia y eficiencia al sistema en general. También se señaló en algún caso la incidencia negativa que tiene a nivel del principio de igualdad, el hecho de que en algunas provincias sea federal y en otras provincias sean de competencia local este tipo de infracciones. Pero bueno, entonces un poquito para generar una especie de introducción. Como les decía, el impacto en las estadísticas es un tema que en algunas provincias que ya tienen desde hace mayor periodo temporal que tienen la competencia, se han incrementado significativamente los casos de tenencia simple. En la provincia de Buenos Aires alrededor de un 61%, las cifras que logré ubicar.
mientras que los casos de tenencia para consumo se incrementaron en el término de 4 años un 200% aproximadamente desde que la provincia de Buenos Aires asumió la competencia. Y después estamos en esta diferencia problemática entre en qué momento pasamos de un consumo de una tenencia para consumo personal a una tenencia simple, a una tenencia para comercialización, ¿verdad? Bueno, la provincia de Santiago del Estero, como les decía, tiene la competencia, asumió la competencia en marzo de este año y recién en 1 de septiembre del 2018 dieron el puntapié inicial a la implementación práctica de la competencia. Así que bueno, Juan Pablo nos va a contar fundamentalmente desde la perspectiva, si no tengo mal entendido, desde la perspectiva, por supuesto, de la defensa y centrado en el aspecto vinculado con el consumidor y cómo abordar la problemática en este aspecto. Así que los dejo con Juan Pablo. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Antes de comenzar un poco esta charla informal que pretendo darles y comentarles un poco cuál es la experiencia regional en Santiago del Estero, quería hacerle 2 comentarios previos. Uno es que en este lugar debería estar el defensor general de mi provincia, el doctor Enrique José Viló, que por tener algún tipo de cuestiones anticipadas que se había comprometido no pudo estar con ustedes el día de hoy, pero les manda su afectuoso saludo. Por otro lado, completaba este panel el fiscal general de la provincia. Por lo tanto, en este panel me encuentro solo, tratando de ver cómo hacer para contarles a ustedes cómo es la realidad en Santiago del Estero de esta nueva problemática. Y lo único que me alegra de este horario, porque mi panel iba a ser el 4, es que yo iba a decirle al doctor Morel en particular, aparte de agradecerle, que iba a atentar contra nosotros, porque ponernos a los santiagueños al horario de la siesta era todo un tema difícil de encarar. Bueno, pero a partir de eso sé que no tengo un tiempo, pero pretendo de hablarles de algo distinto a lo que han estado escuchando hasta el momento. Obviamente que en el primer panel escuchamos gente que son autoridades máximas, que son los que toman decisiones, que son los que hacen la política estratégica con respecto a determinados temas. Y nosotros nos encontramos más en el llano, somos los operadores intermedios, quienes tenemos que actuar en los casos que se nos van a presentar. A ustedes les va a tocar a partir del 1 de enero, raro día para empezar con este tipo de práctica. Nosotros tuvimos un tiempo prudencial entre la sanción de la ley, que fue en marzo de este año, y la aplicación efectiva de la ley, que comenzó a partir de septiembre. En todos esos meses nos empezamos a preguntar qué íbamos a hacer. Las mismas preguntas que se hacen hoy ustedes. Decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Conformamos unidades de defensa distintas a las que ya están previstas para afrontar lo que presumimos va a generar un caudal incalculable de nuevas audiencias o de nuevas personas privadas de su libertad? Entonces empezamos a ver qué íbamos a hacer, empezamos a analizar de qué manera nos íbamos a situar como defensores oficiales en este flagelo tan particular. Hablamos con la Justicia Federal, obviamente, pero tuvimos el apoyo incondicional, y aquí veo a su secretario general de la provincia de Salta, que de alguna manera no solo nos comentaron el tema de la desfederalización desde la perspectiva jurídica, si se quiere, sino que nos contaron un poco esta experiencia, y esto es lo que trato hoy de hacer, de contarles como si fuera una especie de taller con qué nos encontramos y con qué nos enfrentamos. A partir de septiembre, nuestra experiencia como defensores oficiales es muy escasa todavía como para tomar algún tipo de determinación o contarles de manera estadística qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que les va a ocurrir. De hecho, hasta el día de ayer, que es el día que vine
a la ciudad de Buenos Aires, solo 20 audiencias se habían celebrado por el tema del narcomenudeo. 20 audiencias son las que en promedio tenemos todos los días por delitos distintos a este en particular. O sea que no se había incrementado, como nosotros creíamos, por lo menos hasta el momento, la cantidad de audiencias que se iban a hacer. En esas audiencias, además, empezamos a darnos cuenta de que los delitos más simples o menos complejos son los que quedaban en manos de la defensa, mientras que, por ejemplo, la tenencia para la comercialización, pasaba algo que sigue pasando o que se viene dando desde la justicia federal. La persona que es aprendida por este tipo de delitos ya contaba con la representación de un defensor particular. Entonces empezamos a ver esta complejización de casos, empezamos a analizar la situación y empezamos a poner el foco no tanto en las audiencias o en las cuestiones jurídicas que involucran esas audiencias o generar de alguna manera estandarizaciones con respecto a la manera de nuestro proceder, sino que empezamos a poner el foco en los que en realidad nosotros nos debemos, o hacia quienes nosotros nos debemos, que es el usuario, entre comillas, de nuestro servicio como defensores oficiales. Yo hoy tengo una gran ventaja aquí. Son muy pocos los defensores oficiales que hay, no sé si los hay, posiblemente haya defensores privados, son todos fiscales, son un poco primo hermanos nuestros, así nos califica el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre entendió que, sobre todo con ese concepto inquisitivo, que ellos eran los padres y que nosotros éramos hijitos que empezábamos a nacer. Cuando los defensores nos juntamos, gracias a Dios a ustedes no les toca ese papel, siempre nos dicen, ahí están los llorones, empieza el lamento permanente de la defensa por posicionarnos y por hacer que nos tomen en cuenta dentro del sistema judicial. Yo entiendo que son esas malas prácticas propias nuestras, que en eso hago un mea culpa, en donde nos pusimos muy a la defensiva y nos convertimos durante muchos años en convidado de piedra en un montón de audiencias o haciendo dictámenes muy escuetos sobre la situación que debíamos atender y no tomamos un rol proactivo en la defensa de nuestros casos en particular. Yo creo que el defensor oficial, y esto entiéndanlo bien, trasciende al mero hecho de la defensa particular en un caso concreto. El defensor oficial debe erigirse como garante y como el órgano de control, amén del judicial, para que estas cuestiones puedan resolver de una vez por todas la problemática que presenta el tema de narcomenudeo. Hay dos lógicas en el mundo que, además de las que se ensayan como tertium genus, que imperan en este sistema del narcomenudeo. Uno es la lógica punitiva, la lógica del castigo. El que acomete un delito de esta naturaleza es un criminal y como tal hay que tratarlo. La otra es una lógica un poco más adecuada a nuestros tiempos, difícil también de entender, no es una cuestión tan fácil, que es una lógica vista desde el punto de vista de la sanidad pública, ¿sí? No nos olvidemos nunca, y esto nos ha hecho mención, que el bien jurídico protegido por este tipo delictivo es la salud pública. Ahora lo que pregunto yo, ¿la salud pública de quién? ¿De todos los ciudadanos, erga omnes o erga liquis? Al ciudadano que es aprendido y que tiene algún tipo de enfermedad con respecto a esta problemática. Entonces he empezado a pensar qué era lo que tenía que decirles, qué era lo que tenía que comentarles, qué hemos visto en este tiempo con respecto a quienes son usuarios de nuestro sistema. Hay una serie de estereotipos que me gustaría comentarles. Muchas veces se dice que la droga es la causa de muchos de nuestros males sociales y visto así, uno analiza que la droga es analizada de una manera, esta frase es analizada de una manera absolutamente objetiva y no se analiza el sujeto que consume la droga, que muchas veces está inserto en una situación de absoluta vulnerabilidad. Otra cosa que se suele decir, la droga es el flagelo de la humanidad, como si fuéramos todos unos pecadores y que necesitamos un castigo divino para que buscar una solución
a este tema fundamental. Y otra cosa que es perversa es el vínculo directo que se hace entre el consumo de drogas y la criminalidad. Esto no es cierto, y cuando ustedes comiencen a tomar las estadísticas y a analizarlas desde la perspectiva que se debe analizar, se van a dar cuenta que muchos consumidores no tienen nada que ver o no cometen o acometen otros delitos comunes o distintos al que se les está achacando. Entonces, desde esa perspectiva, nos encontramos con gente que ya está estereotipada de alguna manera. Están vulnerados todos sus derechos. Nosotros nos encontramos, sobre todo en Santiago del Estero, con gente que primero está muy drogada cuando viene específicamente a tomarse su indagatoria o su declaración testimonial, o su declaración que se llama declaración del imputado en Santiago del Estero, en nuestro Código Procesal. Normalmente tienen poco grado de instrucción, no saben escribir. Nos encontramos muchas veces con el policía o el fiscal que saca el famoso sello para poner la impresión dígito pulgar, no conocen su documento de identidad, muchas veces no lo tienen. Entonces, encarar esta problemática no es tan simple como parece. Yo lo que quiero es despertar un poco en ustedes que tienen la mentalidad del fiscal, la idea de que no podemos desde ninguna de nuestras perspectivas solucionar este problema si no es de manera conjunta. Un poco hablaron acá los que nos antecedieron en nuestra palabra de cómo debemos coordinar la actuación en nuestra actividad con los órganos del Estado y hablaban de específicamente los poderes. Yo creo que debe ser más comprensiva la actividad o la mesa de trabajo en la cual nos tenemos que sentar, porque esto es un problema real de salud, un problema real de educación. Hay una generalización total, dice todas las drogas son, todos los drogadictos son delincuentes, y eso no es así. Tampoco hacemos una distinción en el tipo de droga que se experimenta o que se utiliza. Se hace una segregación al entender que debemos apartarlos de la comunidad y ponerlos en comunidades distintas, absolutamente aisladas. Los descalificamos diciendo que son todos unos vagos, unos inútiles, unos inservibles. Y esto no tiene nada que ver con la realidad, absolutamente nada que ver con la realidad. Pero, ¿quiénes son los que defendemos nosotros como defensores públicos? Los tipos que viven en un estado de marginalidad absoluta, un estado de vulnerabilidad absoluta, desde todo sentido social, económico, en cuanto a la pertenencia. Entonces debemos trabajar o confeccionar un mapa del delito distinto al que confecciona el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal hace alusión, cuando analiza un mapa delictivo, al lugar donde se realiza el hecho. Nosotros analizamos otro tipo de cuestiones en donde verificamos el lugar de pertenencia del usuario de nuestro servicio de defensa. Y nos encontramos con una triste realidad. Los barrios no cambian, los barrios son exactamente los mismos que los otros tipos delictivos, pero se complejiza la manera de investigar un montón de situaciones que nosotros las comprendemos por el solo hecho de estar en esos temas. Muchas veces nos vamos a encontrar con kioscos que abren las 24 horas y que están en lugares donde no pasa gente, florerías que ahora abren las 24 horas, y ese tipo de cuestiones que obviamente van a generar que ustedes como fiscales comiencen una investigación. Hay otras cosas que quiero que tengan en cuenta. Las denuncias pueden derivar ya sea por el hecho de que la policía, a través de una recorrida por el lugar, verifica en flagrancia de que hay o se está cometiendo alguno de los hechos ilícitos previstos en la normativa, entonces deciden a través de un acta de comprobación, un acta de constatación, tomar intervención en el caso y dar automática aviso a la Fiscalía, pero esos van a ser los menores de los casos, créanme, y créanme que esos son los casos más atacables por los defensores, porque deja mucho que desear la forma de confección de las actas de la policía, la cadena de custodia desde que las cosas son secuestradas hasta que llegan a la Fiscalía. Entonces tengan mucho cuidado con el tema
de esa situación en particular. La policía ha estado y va a estar acostumbrada, por más que se hagan todos los trabajos habidos y por haber, a actuar de manera vertical dentro de su propia concepción y responder directamente al juez. Por lo tanto, los fiscales deberán hacer un terrible esfuerzo para que esa respuesta recaiga ahora en los fiscales. Esa es una ventaja, les cuento un poco, que tenemos los defensores, ¿no? Esa falta de comunicación que hay entre la policía y la fiscalía es algo que nosotros solemos utilizar y bastante para defender el caso concreto. Miren, las cuestiones que pueden pasar en lo interno, seguramente, lo veo a Aldo Sarabia ahí, el doctor Sarabia, les va a contar acabadamente de los conceptos de dosis umbral, de las formas en que se compacta, por ejemplo, el tema de la marihuana, que no es lo mismo una marihuana boliviana que la marihuana paraguaya, por la forma de compactación. Entonces eso también determina el tema de la cantidad. No es esa el motivo, por lo menos, de mi charla. Es contarles un poco que cuando nosotros armamos el mapa del delito y empezamos a indagar si en ese lugar, que es conflictivo, porque de ahí surgen la mayoría de los chicos sindicados o que están alojados en los distintos seccionales de policía o en las unidades penales, nos empezamos a dar cuenta de que no hay unidades primarias de atención, de que no hay escuelas, de que hay un total estado de desamparo. Entonces, obviamente, dentro de ese contexto, no se puede trabajar o no podemos solucionarlo. La droga es un flagelo, el tráfico de estupefacientes es un flagelo, obviamente estamos todos de acuerdo. Eso nadie puede discutir. Las disquisiciones de si es lo mismo el microtráfico que el narcomenudeo, las diferencias semánticas que se encuentran y todo ese tipo de cuestiones están en los libros. No creo que sea muy importante comentarles ahora esas situaciones, pero sí me gustaría comentarles quiénes son las personas a las que ustedes van a acusar, a las que ustedes van a sindicar como presuntos autores de estos delitos. Créanme lo que les digo, son personas muy necesitadas, son gente muy vulnerable. Es un colectivo al que nosotros debemos prestar demasiada atención, porque si no lo hacemos, no vamos a encontrar una solución al tema. Entiendo que debemos trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con las organizaciones gubernamentales, con las organizaciones no gubernamentales, con los comedores escolares o no escolares, porque esa va a ser la forma de entender cuál es el fenómeno y el porqué de la reiteración de esos fenómenos. En este sentido les quiero comentar que el microtráfico de estupefacientes es un subproducto del tráfico, es como una etapa más dentro del tráfico, en donde colocan en estos barrios bien vulnerables o los más vulnerables la mercancía que luego se va a monetizar. Y ahí es donde aparece el narcomenudeo. Que no se entienda de manera definitiva que el narcomenudeo es el microtráfico, porque hay muy pocos que manejan sectorialmente esos lugares, y ahí es donde empiezan, y eso se van a encontrar mucho los fiscales, con esas luchas que hasta ahora no conocíamos dentro de los barrios, para tomar identidad y ser los únicos proveedores en el sistema. Eso se van a encontrar mucho, esas peleas barriales para posicionarse en los lugares y empezar a repartir la droga. Va a ser una cosa que va a ser muy usual en ustedes, que va a tomar mucho tiempo de investigación, no es tan simple como parece. Obviamente que para que ustedes puedan tener una idea cabal de lo que va a ocurrir, sobre todo en la capital federal, que es un núcleo urbano tan neurálgico para la República Argentina, va a pasar mucho tiempo. No creo que en 6 meses se pueda definir si las políticas criminales que hoy se determinan son las que corresponden o no. Entiendo que deben pasar mucho tiempo, un tiempo más y prudencial, y las decisiones
si bien obviamente nosotros también tenemos una conformación jerárquica y depende de las cabezas, créanme que como mandos medios o como unidades intermedias, aquí tengo a mi lado una fiscal de cámara, seguramente habrá fiscales de instrucción o como fuera que se llamen, o defensores o fiscales auxiliares o secretarios, o no sé cuál es el nomen jurídico que tienen acá en particular, van a ser muy importantes para lograr que los altos mandos tomen decisiones correctas con respecto al tema. Entonces, mi intención no era tanto contarles, porque es muy escueta nuestra experiencia todavía en Santiago del Estero con respecto a estos casos, de lo que había pasado, porque hoy les cuento, de las 20 audiencias que tuvimos, hubo 3 casos de tenencia simple, 5 casos de tenencia con fines de comercialización, los demás casos por un artículo, que el artículo 183 de nuestro código se dispuso directamente de las personas. Siempre comprende las mismas edades, llamativo, ustedes se van a encontrar con chicos de 18 a 30 años, no creo que más. Se van a encontrar con muchos menores y muchas mujeres, cosa que no es usual en otros tipos delictivos. Normalmente la mujer es el 6% en promedio general en el país, comparado con los hombres en tipos delictivos comunes. En este caso, sustancialmente aumenta el número de mujeres participantes en el delito, ya sea porque son quienes, en principio, y según nos comentan los servicios penitenciarios, quieren o pretenden introducir este tipo de sustancias estupefacientes a los penales o a las seccionales de policía, o participan de manera directa porque el sistema está tan organizado para obtener el dinero espurio de la venta en particular o de la comercialización en pequeña escala, que hay toda una organización que hay que empezar a desentrañar de cómo se mueve, quiénes son los soldaditos, dónde está el búnker, porque normalmente se centraliza en un lugar específico, no es el tráfico como nosotros lo entendemos, sino que tenemos que competir o tenemos que atacar un lugar en particular desde donde se hace este tráfico en menor cantidad. Entonces el fiscal va a tener una tarea muy dura, les comento, va a ser muy dura la tarea, no va a ser fácil, no es tan mecánica como parece, pero la tarea más dura que va a tener el fiscal es la tarea con la policía. No es un organismo fácil de entender, tiene sus propios principios, tiene sus propias estadísticas, ellos hacen sus casos de una manera completamente distinta a las que la hacemos nosotros. Desde el punto de vista de la perspectiva del defensor, a mí me hubiera gustado que haya defensores públicos porque hubiera hecho una catarsis muy particular con respecto a ellos, y la catarsis es básica. Siempre los fiscales nos achacan el hecho de decir qué fácil la tienen ustedes, porque ustedes cuando ingresan un caso ganan 2-0, porque tienen el principio de inocencia de su lado, pero además la pésima instrucción policial. Sí, es cierto, en algún punto es cierto. Pero hay otra cuestión, y esto es una especie de mea culpa, y lo hago porque he estado de los dos lados de la mesa. El defensor está acostumbrado a ser el que se lamenta de toda la situación, es como el hermano menor histérico, el que es caprichoso, el que no quiere actuar, el que actúa cuando lo llaman, el viejo defensor de pobres, menores y ausentes que tenía una participación basada en una tutela y en un patronato muy particular por parte de los jueces. Y seguimos con esa misma mecánica. Hay una cuestión cultural que todavía no se ha modificado. Les quiero hacer un pedido muy particular a todos ustedes. Ustedes están en un lugar privilegiado. Dios atiende en todas partes, pero está en la capital y eso no hay ningún tipo de duda. Estamos viendo lo que está pasando con el colectivo en cuanto al tema de violencia de género. Estamos viendo la participación ciudadana y
el repudio que los tipos de abuso generan en la sociedad, créanme que esto no es muy distinto. Créanme que esto no es muy distinto. Al punto que se van a preguntar, sin lugar a dudas, quién es la víctima de este delito. Si la víctima es realmente, como ustedes creen, los vecinos, creo que fueron las palabras que utilizaron, o si realmente van a ser las personas que van a aprender, se van a encontrar con casos muy terribles, que posiblemente no le presten atención, que posiblemente sea un número más para ustedes. Pero créanme que si tenemos conciencia de que tenemos que hacer las cosas como corresponden y terminar con el flagelo de las drogas, no solo para nosotros y para nuestra posteridad, como dice la Constitución, para nuestros hijos, para nuestros nietos, debemos ser más empáticos con las cosas que suceden. Que no nos impongan trabajar a presión ni con una idea de qué estadísticas o qué datos debemos llevar o llenar en el sistema que se está preparando específicamente para cargar los datos de narcomenudeo. Eso sirve al solo efecto de tomar políticas criminales. Ahora, ¿solucionamos los casos con eso? Créanme que no. Sean un poco empáticos con las situaciones que les va a tocar vivir a quienes ustedes van a pretender atribuir un delito de esta naturaleza. Porque créanme que hay gente que necesita mucho más de nosotros de lo que creemos. Nos vamos a encontrar con que no solo que no hay lugares, porque fíjense lo que acaban de decir los fiscales, perdón que haga esta alusión, necesitamos más alcaidías, necesitamos más seccionales de policía, necesitan más lugares de contención de estas personas que van a estar privadas de su libertad, porque no tienes quien la contenga, porque hasta sus propias familias de pertenencia los han expulsado, porque no pueden lidiar con ellos. En Santiago del Estero todavía no tenemos, gracias a Dios, y eso en ese sentido es una bendición, la complejidad del tema del consumo de la pasta base. Pero quien consume pasta base está despojado de todo, hasta de su propia personalidad, de su propia pertenencia a un lugar, a una familia, a una casa, a un hogar, a alguien que contenga o que esté con ellos en particular. Y esto es muy usual y es muy común verlo, ¿no? Si hubiera defensores de aquí les dirían, sí, eso lo vemos en todos los tipos delictivos, porque normalmente la persona que se aprende tiene algún tipo de contacto con los estupefacientes. En Santiago es más usual el tema de la marihuana, es más usual, y esto sí es complicado, el tema de los barbitúricos, que se toman como una cuestión de recetas, eso también hay que controlar y tengan muchísimo cuidado. El tema de la venta de medicamentos sin una receta que o sea, sin la regulación o la regularización o la regularidad que obligue o a los que los obliga la ley. Hay muchos casos en donde los chicos están privados de su libertad y el hecho de no poder pensar tiene que ver con el uso abusivo del alcohol y de la mezcla del alcohol con los barbitúricos, sobre todo con aquellos antidepresivos, el alprazolam y ese tipo de cuestiones que generan conductas en donde cuando uno les pregunta qué han hecho, en qué están, no saben contestar, no están ubicados en tiempo, lugar. Entonces, créanme que esto no lo hago para ensalzar mi tarea o la tarea de los defensores, ni mucho menos. Tiene que ver con una mirada más humana con respecto a la problemática. De hecho, el legislador lo hizo. El legislador, al momento de elegir cuál es el bien jurídico protegido, dijo la salud pública. Y eso es toda una toma de decisión, y eso es toda una toma de posición con respecto al tema. Entonces, en vez de pedir más cárceles, de pedir más lugares de alojamiento, más seccionales de policía al efecto, más unidades de investigación criminal con respecto a esta cuestión, que ya van a ver que no les va a subir tan exponencialmente la tasa que tienen con otros tipos delictivos, roguemos para que las personas que tienen que tomar decisiones entiendan que es muy importante que ayudemos a estas personas a reinsertarse en la sociedad,
a que haya lugares que no solo lo tomen de manera ambulatoria, porque aquí lo que se suele hacer es decir, bueno, tienen que pasar 15 días en un lugar encerrados para terminar con la dependencia física, entonces se lo manda un loquero. Otra cuestión, los temas de los monovalentes, para que saquen la droga de adentro y después empiezan una serie de cuestiones ambulatorias en donde el juez le pide como medida cautelar que venga, se presente de manera espontánea, firme de que está en el tratamiento, de que son cosas que no resuelven la problemática. La resuelven para el momento, para el caso específico, pero luego se vuelve a reiterar, porque estamos hablando de una enfermedad. Y la enfermedad hay que combatirla con gente especialista en el tema. Entonces debemos nuclearnos o debemos tener, además de laboratorios, además de alcaidías, además de políticas criminales con respecto a este tipo de cuestiones, o más recursos para este tipo de cuestiones, debemos conformar equipos multidisciplinarios, por favor, en donde se tenga en cuenta un trabajador social para que mire el contexto donde se insertan aquellos que están atrapados por este tipo delictivo, un psicólogo básico, fundamental para analizar las consecuencias de sus actos y el contacto permanente nuestro con no solo la policía, sino con nuestras autoridades superiores y hacer, como les digo, mesas de trabajo con todos los integrantes del sistema o del subsistema de salud y educación para tratar de encontrar una variable de ajuste que sea real y que trate de alguna manera de resolver la problemática en particular. No hay papel, está bueno, hay un contador, pero quiero cerrar con una frase que me impactó de San Martín. Cuando San Martín fue a cruzar los Andes, no fue con un enorme ejército. Primero porque San Martín cuando vino fue muy criticado en nuestro país, porque obviamente era una persona que se había formado en Europa, era muy europeizado en su manera de pensar y de sentir, entonces lo tomaban como el extranjero que venía a imponer nuevas ideas a la República Argentina que estaban haciendo. Entonces cuando se encontró con un ejército muy pobre, le pidió ayuda a Pueyrredón, y Pueyrredón lo único que hizo es decirle, bueno, estoy harto de que me pidas cosas, general, pero te mando lo último que tengo. Mandó caballos, mandó burros, mandó armas, y le dijo, estás en una misión imposible. Y le dijo, sí, es cierto, estoy en una misión imposible, pero imprescindible. Entonces, hagamos de esto que nuestra tarea sea imprescindible para las personas que realmente están comprometidas y cuya salud pública se encuentra en juego por estos delitos desfederalizados ahora, y que tengan mucha suerte. Nada más. Sí, vamos a abrir un panel de preguntas. Les conté que era historiador también, ¿no? O sea, ahora les hago llegar el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Bueno. No, pero por las dudas, porque si atrás no tiene... por supuesto que es imposible no compartir todas sus disertaciones. Acá no podemos dejar de aceptar lo que acaba de decir. Pero bueno, lo cierto es que se habló mucho de política criminal y de política judicial, y acá somos operadores judiciales y no estamos en el diseño de esas políticas. A todos nos gustaría tener un gran lápiz y empezar a tachar lo que no va y a poner aquello que hace falta. Pero no podemos, tenemos que manejarnos desde aquí a ahora y con lo que tenemos. Que puede ser mucho, puede ser poco, pero siempre hay que tratar de optimizarlo, ¿no? Entonces, también habló acerca de mucho acerca de los roles de los fiscales y los defensores. ¿Qué pasa con los jueces en Santiago del Estero? ¿Cuál es la postura de los jueces en Santiago del Estero? ¿Cómo toman los santiagueños, los operadores santiagueños que están a cargo de la judicatura, toda esta problemática de vulnerabilidad que no es muy parecida a la nuestra, me parece? No. Yo me adelanto a decir que posiblemente la de ustedes sea más dramática que la nuestra, ¿no? Y es probable. Me
que también seguramente vamos a tener. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la postura de los... Qué gran pregunta que acaba de hacer. Primero, comentarle algo antes de contestarle la pregunta. Nunca partamos del no puedo y de que no tengo desde donde estoy la posición para cambiar las cosas, porque realmente no va a pasar, no se va a cambiar. Entendamos que como operadores del sistema nosotros debemos, como estamos en el día a día y vemos en el día a día lo que está pasando, si nosotros empezamos a colectar y a conectarnos entre nosotros, esa es otra cuestión que me gustaría comentarles, perdón que me extienda en la respuesta. La conformación organizativa de las fiscalías, de las defensorías, nunca deben ser en espejo del Poder Judicial. Y si se lo hace así, estamos en un error garrafal. Nosotros debemos conformarnos de manera completamente distintas a la judicatura. A su vez, la defensa tampoco puede ser espejo de la fiscalía, porque obviamente nuestros intereses son completamente distintos. Entonces, en mi caso ahora, con mi función, me toca tomar las medidas o ser parte de esa decisión de política criminal. Pero también he estado del otro lado del mostrador, en donde estaba en la batalla de manera permanente y diaria. Y veía que había poca comunicación entre nosotros. O sea, los fiscales creen que tienen una oficina, eso es lo que creen en Santiago del Estero, por favor, cualquier viso de parecido con la realidad, de pura ficción, que somos como un compartimento de estanco. Cada unidad defiende lo que es de esa unidad y no hay relación con las demás unidades. Señores, si no hay trabajo en equipo, no se puede trabajar. Si nos creemos imprescindibles y creemos que tenemos la solución y que le encontramos la quinta pata al gato, estamos equivocados. Ninguno de nosotros es imprescindible en la tarea que hacemos. Todos somos absolutamente prescindibles, pero tenemos que hacernos imprescindibles en el sentido de ir recabando todos estos datos, de mantenernos en comunicación permanente para llevarle a los tipos que toman las decisiones y que sean lo más cercanas posibles a lo que acontece en la realidad. Pasa muchas veces que quienes toman decisiones están en lugares que están como absortos, pero no porque lo sean, sino porque las decisiones que tienen que tomar impiden que visualicen lo que está pasando abajo. Esa es la realidad también. Entonces, hay que ponerse un poco en el rol que cada uno le toca. El no podemos debe ser debemos, porque ustedes tendrían que llevar entre todos, hacer mesas de trabajo en donde visualicen las experiencias que ha tenido cada uno y llevar lo que ustedes creen que está mal para poder ajustarlo después con el fiscal general o con quien corresponda. Eso primero. No estoy criticando, sino diciendo que tenemos mucho más poder de lo que creemos desde nuestra trinchera. Segundo, los jueces. Es todo un tema, el tema de los jueces. Están acostumbrados en Córdoba siempre saben decir, si no saben si se ubican entre Dios y Cristo o los arcángeles o vienen ellos antes que ellos, no saben bien todavía cuál es el lugar donde se ubica el juez. Cálculo que aquí debe ser igual, calculo que en todos lados. Buenísimo que sea así, buenísimo que sea así. Por eso hay tantas mujeres y eso es lo que a mí me alegra. ¿Me entiendes? Que tengan un poco de sentido común y puedan resolver estas cuestiones prácticas de todos los días, de no creernos lo que no somos ni no parecer lo que no queremos ser y lo que no nos hemos conformado para ser. Entonces, los jueces siguen con la vieja cultura, los jueces siguen entendiendo que son ellos los que tienen la sartén por el mango, porque la policía les responde directamente a ellos. Créanme que esto les va a pasar, esto lo van a ver, esto lo van a sufrir. Antes de hablarlo a ustedes, lo van a hablar al jefe de policía primero y luego al juez. Entonces el juez, que presuntamente debería ser alguien aséptico y no conocer nada de la causa, es el que más conoce la causa. Entonces, por más que nosotros nos manejemos con todas las técnicas de litigación habidas y por haber y que hayamos estudiado y tratar de convencerlo de algo, él ya tiene un preconcepto de lo que está sucediendo en la mayoría de los casos. No digo que siempre sea así. Ahora, ¿debe participar un juez? Sí debe participar un juez, porque debe controlar la legalidad primero de la aprehensión de esa persona. Ahora bien, yo no sé cómo se maneja aquí, pero aquí debe haber un pool de jueces también. Ya se rompió con el criterio del juez natural. Aquí no.
no veo cuál es el inconveniente de que participe en la etapa instructoria un juez, que luego se tache ese juez y participe otro luego en las etapas siguientes. Eso es una cuestión de política criminal que también debe tomar la justicia, la judicatura, que no creo que atente contra el sistema tal cual está implementado. Pero los jueces les va a llevar mucho tiempo cambiar su mentalidad, sobre todo su mentalidad inquisitiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo. ¿No? Bueno, yo quería hacerte un comentario. Me parece que es muy interesante esto que, mientras algún otro por ahí piensa alguna otra pregunta, me parece muy interesante el señalamiento que hacías desde la perspectiva, digamos, de la calidad del servicio de justicia, vinculado con la reflexión sobre los nuevos roles que debemos asumir, la revisión de quién es el usuario que esto genera, ¿no? Quiénes son los usuarios del sistema de justicia en un marco de delitos que no tienen una víctima identificada en el sentido tradicional de víctima, y donde el acusado, como bien vos decías, puede ser también considerado víctima de su propia adicción en algunos casos. Y un poco tomando lo que comentaba la doctora Dalmas, creo que también es importante desde los jueces y desde todos los operadores esta lucha contra los estereotipos, ¿no? También señalabas, me parece muy interesante, el tema del incremento de la participación ciudadana, todos aspectos que tienen que ver con una gestión de calidad del sistema de justicia, y que creo que sí, que eso nos demanda una reflexión permanente a nosotros sobre eso, sobre nuestros propios roles, sobre qué vamos a entender por conflicto en estas situaciones y cómo abordar tanto la problemática como las soluciones. No sé desde esa perspectiva si ustedes dentro de la defensa o dentro del sistema de administración de justicia en general han generado organismos o estructuras para abordar justamente este tema de las adicciones, o de proveer de programas más allá de los típicos de internación en alguna institución médica, si hay algún otro tipo de programas o proyectos que hayan puesto en marcha. Sí, hay muchos proyectos que todavía están en estudio. Obviamente es muy nuevo todavía el tema en Santiago del Estero, pero es muy viejo el tema de la droga como una problemática que nosotros enfrentamos diariamente. Me gustaría comentarles algo de la ley. La ley nuestra tiene 10 artículos, que es la ley de adhesión, la de traspaso, pero hay un artículo muy emblemático que me gustaría comentárselos. Sin perjuicio de las partidas presupuestarias asignadas, dice, las multas, los beneficios económicos, los bienes decomisados o el producido de su venta serán destinados en los porcentajes que el Poder Ejecutivo determine a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal para la prevención y asistencia de las adicciones. Ojalá sea así. Ojalá sea así. ¿Es así? No lo creo. No lo creo todavía, pero por una cuestión, sigo diciendo, cultural. No hemos cambiado nuestro chip interno para adecuarnos al rol que nos exige la sociedad. Si distribuyo los fondos al Ministerio de Seguridad o al Ministerio Público Fiscal, corro con el peligro de que en vez de buscar la solución a las adicciones o la prevención de las adicciones, sea para utilizarlo para la mayor persecución. Entonces, hay que ponerse un poco de acuerdo interinstitucionalmente, primero, para saber a qué nos enfrentamos y qué es lo que queremos lograr con este tipo de políticas en particular, y ver en qué vamos a gastar los recursos. No los presumamos, veámoslos.
cuando estén y cuando se den, nos vamos a enfrentar con esta situación de que posiblemente tengamos que sentarnos como fiscales a decirle al fiscal general: el proyecto inicial está mal, o hay que ajustarlo de esta manera, o hay que hacer esta otra. En Santiago del Estero hay un organismo público, bueno, ustedes tienen el CEDRONAR, tienen el CREACE también, calculo, o la DIGAIA, o alguno, bueno, son organismos comunes, pero que no resuelven la problemática porque atienden a todos los adictos de manera ambulatoria. De manera ambulatoria significa que pueden venir cuando quieren o cuando les dan un turno, ustedes ya conocen la mecánica, y para cumplir con las medidas que les fija el juez, que normalmente son por 90 días, vienen y firman cada 15 días y se van, y nadie controla o no hay seguimiento específicamente de esa conducta. Entonces, me parece, en nuestro caso como defensa, nos hemos involucrado directamente en la aplicabilidad de este artículo en particular, y hemos propuesto que seamos nosotros quienes hagamos el contralor de esta situación en particular. Y hablamos no solo con clínicas privadas para poder incorporar a las personas que nosotros entendemos que son más vulnerables, sino también con el Ministerio de Salud para que amplíe no los lugares de encarcelamiento, sino los lugares de atención, y haya equipos interdisciplinarios que atiendan esta problemática en particular. Entiendo que tiene que ser una política pública que se deba asumir como tal, pero no solamente por los operadores del Poder Judicial. No nos creamos el pupo del mundo, no lo somos, ni mucho menos. Por eso tenemos tantas críticas que deben ser aceptadas, deben ser asimiladas por nosotros, pero deben ser resueltas. Dejemos de ser los chivos expiatorios de todos y convirtámonos en personas que resuelven conflictos de otras personas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra a Matías. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un break de 20-25 minutos, porque intercambiamos los paneles, como les adelantó el doctor Juan Pablo Babús, a quien agradezco que haya venido, porque con el tema del paro aeronáutico hubo muchos problemas con las personas que venían de otras provincias, ¿no? Vamos a hacer un break de 20-25 minutos, después va a venir el panel del doctor Aldo Sarabia y el doctor López Soto, fiscal y defensa general de Santiago del Estero. De Salta, discúlpenme, estoy al revés con la programación del esquema. Ellos van a tener aproximadamente una hora. El panel de Aldo y de Santiago va a ser distinto a como lo venimos hasta ahora realizando, porque va a haber un intercambio, si quiere, fluido con ustedes. Ellos van a empezar a hablar, si alguien tiene que realizar alguna pregunta en el momento, puede hacer alguna interrupción. Lo que les vamos a pedir, yo me adelanto ahora, Fabricio va a moderar el panel, pero me adelanto, es que las preguntas en lo posible sean concisas. No porque no nos guste que cada uno pueda dar su visión, y cada una, sino porque si no ellos van a tener menos tiempo para hablar. Porque después, casi pegado a ese panel, sí va a venir el panel del doctor Daniel Rafecas y del subsecretario de Justicia y Política Criminal, que como quieren empezar un poquito más tarde, justamente lo que estamos haciendo es tratar de enganchar todos los paneles para que ustedes puedan verlos, tener la perspectiva de cada uno de esos paneles, y después terminar con el panel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese lo dejamos para el final. Gracias y quería hacer esta presentación.